¿por qué soy así? ¿Por qué me comporto de esta manera? ¿Por qué cada vez que mi pareja hace esto, yo tengo que hacer esto otro? No quiero hacer eso, pero es como si algo me generara, me activara este comportamiento que no puedo evitarlo. Correcto. No puedo evitarlo. Es más fuerte que yo. Es más fuerte que yo, siento que escapa de mi control, siento que termino actuando de esa manera y cuando menos me lo pensaba, ya me estoy comportando así. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Ricardo Sebane quien les habla, junto a Roque Pedraza estaremos acompañándolos en este programa para hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con nuestra crianza, con nuestra familia y con lo que hacemos ya de grandes con eso que vivimos en nuestra infancia. ¿De qué estamos hablando, Roque? Estamos hablando de patrones familiares. Los patrones familiares son ese conjunto de comportamientos que sin querer queriendo o a propósito vamos repitiendo en nuestras vidas de pareja, en nuestra crianza, en función a qué es lo que vimos en nuestra familia de origen, en la familia en la que fuimos hijos fundamentalmente, y qué es lo que vamos repitiendo, dándonos cuenta o sin darnos cuenta, que quizás puede o no estar generando algún tipo de malestar en la actualidad. Porque claro, no es solamente copiar y pegar y creer que voy a tener el mismo efecto en una familia y en la otra. Hay ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de hacer este proceso de copiar y pegar y darnos cuenta que no siempre lo que se vivió en un contexto se va a vivir de la misma manera en otro. O sea, digamos que con lo que hemos vivido suelen haber como dos tendencias. La tendencia a repetirlo, sea repetirlo porque quiero repetirlo. Porque me pareció bueno, porque quiero hacer eso con mi hijo, lo que mi papá hizo conmigo, no quiero dejar de perdérmelo, hacerlo con mi hijo también. O repetirlo sin darme cuenta también, ¿no? Sí. Lo estoy repitiendo, no lo tenía planeado, pero no de pronto lo repito. Y la otra es rechazo algunas cosas de mi infancia, de mi crianza, y entonces más bien me digo, quiero hacer exactamente lo opuesto a aquello que yo viví y digamos se rompe el patrón. El tema de que se rompe el patrón es que no sé si se rompe en todo, no sé si se rompe del todo, no sé si se rompe para siempre, ¿no? Pero hay que ver que son usualmente las dos tendencias que la gente ya cuando somos grandes solemos hacer con lo que vivimos, ¿no? Totalmente. Vamos a ir haciéndonos algunas preguntas. La primera de ellas es, ¿qué entendemos por un comportamiento en forma de patrón? O dicho de otra forma, ¿qué entendemos por patrón de comportamiento? Vamos a hablar de que actuar de una determinada manera de vez en cuando no es un patrón. Un patrón suele ser algo que yo hago de una forma consistente en el tiempo. Comúnmente suelo reaccionar de esta manera, comúnmente hago esto con mis hijos, comúnmente me comporto así con mi pareja, comúnmente digo estas cosas ante dichas situaciones o hago esto ante determinadas cosas. Sin ir muy lejos, los hijos captan nuestros patrones de comportamiento, aunque no sepan muy bien de dónde vienen, saben muy bien qué es lo que le vamos a decir. Un adolescente o un preadolescente ya sabe cómo lo van a tratar, qué le van a decir, qué palabras van a usar, cómo lo van a amenazar, cómo lo van a encarar cuando él hizo algo inadecuado. Entonces, los niños en un ambiente familiar captan en este esfuerzo de entender cómo es papá y cómo es mamá, van etiquetándolos a ellos en función a las reacciones que comúnmente van estableciendo dentro de la casa. Sí, pensemos, se me ocurre que por ahí un ejemplo que todos podemos entender es en los celulares aparece el patrón, ¿no? Hay la opción de poner números o de dibujar un patrón, ¿no? Lo cierto es que eso es un patrón porque cada vez que yo quiera desbloquear el celular tengo que usar exactamente el mismo patrón, digamos, ¿no? Cada vez que pasa esto, hago esto otro. Correcto. Eso es un patrón. Ese es un patrón. Es una cuestión que es repetitiva y que es repetitiva bajo las mismas circunstancias, ¿verdad? Entonces, un patrón, por ejemplo, de un consumo problemático es que si yo empiezo a tomar, no puedo parar. Uh-huh. Eso significa que... O que cada vez que como, tomo una copa de vino. Correcto, ¿no? Cada vez que yo tengo un junte social, tomo, aunque me pueda decir a mí mismo, voy a tomar solo una cerveza, tomo una y de pronto no, hasta que pierdo la conciencia o que tomo demasiado y bueno, todas las cuestiones problemáticas del consumo, por ejemplo, de alcohol. Entonces, ahí hay un patrón de comportamiento porque recurrentemente vuelvo a caer en la misma situación, ¿no? Hay gente que con estas cuestiones se piensan que está relacionada solamente con cuestiones de debilidad,
y creo que puede haber. Hay gente que lo asocia con cuestiones de tipo espiritual, por ejemplo, hay algo en mí como una tendencia interior muy fuerte. Pero a caer también en lo mismo que cayó mi papá. Claro, pero también hay que decir que igual se pueden entender, no digo todos, no voy a exagerar, pero se pueden entender muchos de mis patrones de comportamiento a partir de qué viví, cómo viví, qué vi siendo niño, adolescente en mi familia. Claro, porque los patrones de comportamiento pueden tener diferentes elementos, pero un elemento sin el cual no podemos entender los patrones es que es un proceso de aprendizaje. Claro. Es decir, es algo que yo vi normalmente, algo frente a lo cual me habitué, algo ante lo cual dije, así deben ser las cosas. Pero no te olvides que un niño aprende a ver cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas dentro de su casa, porque su casa es una especie de emulador del mundo, de cómo funcionan las relaciones en general. Entonces un niño capta qué es un varón y qué es una mujer en casa, qué hace un varón, qué hace una mujer en casa, cómo funciona una pareja en casa, qué poder hacer y hasta qué punto podemos ser capaces de hacer tales cosas allá afuera en el mundo real, lo aprende en casa. Entonces es un proceso de aprendizaje, no tiene que entender eso, es decir, algo frente a lo cual yo me habitué, algo que yo normalicé, algo que yo dije así deben ser las cosas. ¿Cuánta gente después de tener pareja, la pareja le dice, oye, escúchame, eso no es normal? Dice, ¿cómo me vas a decir que eso no es normal? No, eso no es normal. Y claro, mucha gente termina diciendo, claro, esto no es normal. Yo me habitué a esto, yo lo normalicé, pero creo que no debería ser tan normal como yo capté que lo fuera. Complejo este tema de cómo interpretamos las personas las cosas que vimos o las cosas que nos hicieron. Porque, por ejemplo, Roque, es triste ver, por ejemplo, un varón vio a su mamá sufrir la infidelidad de su papá en muchas ocasiones, y eso generó mucho dolor a él, porque sentía una inestabilidad muy grande en esa familia que parecía que se podían romper en cualquier momento, por ejemplo. Y luego esta persona hace su familia y también es infiel, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? O sea, si esta persona es consciente, sabe que esto le hizo mucho daño, ¿cómo es que lo vuelve a repetir? Es una pregunta muy interesante. Pasa también, en un escenario todavía más triste, con los abusos, ¿no? Sí. A veces niños o adolescentes que fueron abusados, de pronto luego pueden abusar también. Claro. ¿No? Entre el dolor y la habituación, ahí termina generándose muchas veces un patrón. Correcto, ¿no? Entre lo que me generó dolor y ante lo cual normalicé y entendí que era normal, es donde los patrones se establecen con mayor frecuencia. Y vos sabés que estas cosas interiores que pueden ser muy densas, que uno no sabe con quién hablarlas, cómo hablarlas, a quién yo puedo contarle estas cosas que interiormente me fatigan, que interiormente yo digo, ¿cómo yo puedo pensar esto? ¿Cómo yo puedo hacer esto? Pues bueno, justamente esa barrera es una cosa importante que hay que romper. Probablemente de las cosas más importantes que yo tengo que hacer para interiormente poder liberarme de aquello que siento que es demasiado fuerte, demasiado peligroso, demasiado dañino para mí o para alguien más, es sentarme frente a alguien y decir, esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que estoy pensando, esto es lo que me pasó, esto es lo que fantaseo con hacer y no quiero hacerlo. Y buscar la manera de cómo entablar, aquello que yo siento que puede ser tan confuso, no termine siendo la realidad que quiero evitar. Señales de que estoy repitiendo un patrón, y creo que es muy interesante lo que estás planteando, pues eso me lleva a pensar un poco de cuáles tendrían que ser las señales para que yo me esté dando cuenta que estoy haciendo algo, quizás sin darme cuenta. Lo primero es, me veo comportándome de una determinada manera, pero no tengo demasiado sustento ni fundamento para comportarme así. O sea, no tengo una explicación, qué sé yo soy muy insistente en esto porque pienso que así, estos son mis valores y así debería ser. O sea, cuando no tengo demasiada explicación de por qué me estoy comportando de esta forma y por qué creo importante seguirme comportando así, es porque estoy repitiendo un patrón. Segundo, me puede generar confusión. ¿Por qué soy así? ¿Por
qué me comporto de esta manera? ¿Por qué cada vez que mi pareja hace esto, yo tengo que hacer esto otro? No quiero hacer eso, pero es como si algo me generara, me activara este comportamiento que no puedo evitarlo. Correcto. No puedo evitarlo. Es más fuerte que yo. Es más fuerte que yo, siento que escapa de mi control, siento que termino actuando de esa manera y cuando menos me lo pensaba, ya me estoy comportando así. Ya no estoy, ya como que no puedo retroceder, ya siento que estoy como que ya estoy metido acá y que llega hasta donde tenga que llegar. Es un patrón de comportamiento. No fue algo que yo libre y voluntariamente elegí hacer con todo el razonamiento que me caracteriza, sino que simplemente y espontáneamente me surgió y ya es muy tarde y ya estoy metido en esa ola de comportamiento que nunca quise estarlo realmente. Otra señal es la confusión, ¿no? Me siento como un poco confundido, contrariado, hago lo que no quiero hacer y no hago lo que quiero hacer, ¿no? Termino haciendo lo que no estoy convencido de hacer y en lugar de eso, pues no estoy haciendo lo que realmente creo conveniente hacer en función a mis valores y a lo que yo entiendo que hay que hacer, con mis hijos, con mi pareja, con mi vida personal o lo que fuera. Y de todos modos, Roque, hay que darnos chance ahí. No sé, quizás habría que pensar en Jesucristo como el hombre que realmente hacía lo que quería y sabía que era correcto hacer siempre. Sí. Luego de él, no sé si la metemos ahí a su mamá, digamos, a la Virgen María, quizás, pero luego de eso, no sé, o sea, los seres humanos, comunes y corrientes todos, siempre tenemos esa lucha interior. No siempre hacemos lo que creemos que es correcto hacer. No siempre hacemos lo que es más útil para mí o para los demás. Hay una serie de predisposiciones que nos terminan llevando a actuar de una forma que no queremos actuar. Y hay que tener ese chance de decir, así somos. No lo voy a decir es normal, digamos, ¿no? Pero sí me parece importante reconocer de que esto puede pasarnos a todos. Todos en algún determinado momento podemos estar haciendo algo que va en contra de nuestros valores, por ejemplo. Y nos vemos como en una telaraña donde quedamos pegados y no sabemos bien cómo salir. Y no sabemos cómo llegamos hasta ahí. Y creo que es importante, insisto, ser conscientes y empezar a hablar con alguien de esto. Hay dos barreras que creo que pueden perjudicar a la hora de poder dar conciencia con esto. La primera es la vergüenza. Uno siente vergüenza de aquello que piensa, fantasea o hace y que puede estar bastante retorcido, mal, desviado, lo que sea. Hay que vencer la vergüenza y hay que vencer el orgullo. O sea, hay gente, Roque, que hizo algo malo, lo descubrieron y se enoja más que aquel que lo descubrió. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a ceder en su orgullo de que de pronto ahora tenga que reconocer un error y tenga que buscar el perdón del otro y tenga que buscar hacerse cargo de lo que hizo. Y entonces, claro, ahí nos topamos con la gente, por ejemplo, que seguramente te ha pasado a vos, que nos llama una señora y nos dice, necesitamos, porque mi pareja fue infiel, pero él me ha dicho una cosa, él se fue de casa. Inmediatamente yo lo descubrí, se fue de casa, dijo que por qué hice eso, que por qué le hurgué el celular, y dijo, no, yo no merezco tener una familia, y se fue. Y ahora viene y me dice, quiero volver a casa, pero con una condición, no quiero buscar ayuda de nadie. Yo voy a cambiar solito, vas a ver que las cosas van a ser diferentes. Es el orgullo que no quiere ceder ante la posibilidad de decir, tengo que hacer un cambio. Tengo que yo hacerme cargo de lo que pasó, ¿no? Las parejas suelen ser grandes observadores de mis propios patrones familiares. Sí, se dan cuenta más que yo, ¿no? Mis parejas se dan cuenta porque, a ver, me conocen a mí, conocen mi familia. O sea, claro. Es una visión extrafamiliar. Es como que te conozco a vos, conozco a tu familia, pero no viví dentro de ella. Y eso me permite a mí situarme en un lugar externo que me permite ver con mayor claridad las cosas porque no estoy dentro, pero tampoco estoy lejos. O sea, estoy cerca, pero fuera de la pecera. ¿Me explico? Y creo que es un criterio que vale la pena escuchar, Ricky. Dentro de este manejar el orgullo, es como decir, ok, dejar que mi pareja haga una serie de descripciones de mi comportamiento en función a lo que yo viví en casa. Ahora, es muy delicado porque cuando mi pareja se refiere a mi familia de una determinada manera, hay cosas que no me van a generar conciencia, reconocimiento y decir gracias por decírmelo, porque hay que tener muchísimo cuidado con decir sos igual a tu papá, estás igualito a tu mamá. O sea, el problema es que si yo empiezo a hablar de esa manera, ya después no puedo situarme como el contenedor del sufrimiento que te genera parecerte a eso.
porque yo te estoy atacando, te estoy criticando. Y al situarme como alguien que te está criticando y te está atacando, automáticamente me desalojo, me despojo del lugar de contenedor, de acompañante de eso, porque te estoy criticando, no te estoy acompañando. Pero hay que ser, o sea, creo que el trabajo es de los dos, tanto el que dice, te estás comportando igual, me parece que hay un comportamiento en vos que debes revisarlo un poquito mejor, tanto para la persona que dice, sabes que tenés razón. O sea, hay cosas que yo hago y sin darme cuenta las termino haciendo. No estoy muy segura de cómo salir de esto, pero me gustaría que lo podamos revisar, me gustaría que lo podamos hacer. Hay tantas respuestas defensivas cuando la pareja se acerca de esta manera que dice, tu madre fue igual. No, tu papá todo el tiempo hacía esto también. O sea, cuanta más respuestas defensivas tengamos, cuando mi pareja me está transmitiendo un poco esta idea, más difícil va a ser para mí hacerme cargo de mis propios patrones, porque voy a estar viendo patrones al otro lado cuando en realidad todavía no he llegado a ser consciente de los míos. Y voy a contraatacar, voy a empezar a hacer lo mismo con vos y tu familia. Claro. ¿No? Es una cosa que no tiene fin. Yo me siento atacado con mi familia, con lo que me decís, y de pronto empiezo a hablar de tu papá, hasta con la tuya. A hablar de tu hermano, a hablar de que, ok. Y como la verdad es que ninguna familia es perfecta, la verdad es que nos da para hablar de las dos siempre. Es que tienen razón las dos. Claro. Pero siempre. digamos que no era el foco en este momento eso. O sea, si ponemos toda la carne en el asador, no sabemos por dónde empezar después. Claro. Y ahora, como decís vos, creo que es crucial cómo yo voy a hablar de tu familia, ¿no? Cómo yo voy a referirme a lo que yo veo. Hay gente que me ha dicho muchas veces, yo no entendía por qué mi marido era así hasta que conocí a su mamá. Uh-huh. Cuando yo ya fui parte de esa familia y empecé a ver cómo eran las cosas ahí dentro, realmente entendí, por ejemplo, por qué a mi esposo o a mi esposa le preocupaba tanto el qué dirán. Como ella siempre me decía, oye, no, en público no hagas eso, no me hagas quedar mal. Pareciera que necesitaba aparentar delante de los demás algo. Yo decía, ¿qué le pasa? Y luego conocí a sus papás, que para hacia afuera era como los hombres o el matrimonio perfecto, pero hacia adentro no era así, ¿no? Y entonces entendía, ok, esto es una cosa que se aprendió y que muchas veces, como ya venimos hablando, no nos damos cuenta. ¿Qué tal si conversamos qué suelen ser las cosas que a veces pueden convertirse como en patrones de comportamiento? ¿Qué repetimos más? Eso. Normalmente repetimos los hábitos, las costumbres, desde los hábitos alimenticios hasta los hábitos de qué se hace los fines de semana o en los tiempos libres. Por tiempo ejemplo, de ocio. Claro, por ejemplo, heredé mi gusto por el campo, heredé mi gusto por los churrascos, por el estadio. Heredé el gusto por el estadio. Pudimos haber heredado ciertos gustos, ¿no? Por las compras, por cierto tipo de música, por cierto tipo de actividades que se consideran agradables, en fin. Pero también el estilo de vida en general también. El estilo, ¿no? de vida, probablemente el estilo de vida. Bueno, dependiendo, pero lo que pasa es que hay gente que vivió con padres con poco estilo de vida que dice, yo no quiero eso. O sea, quiero decir que todas estas cosas que hoy vamos a mencionar, que usualmente se repiten, también hay un gran grupo que está en el lado contrario, de los detractores de eso. Los que rechazan, ¿no? Los que yo no quiero esto. Claro. Entonces vos querés o aplicarlo, replicarlo en tu vida, o querés rechazarlo o no parecerte a eso. De cualquier modo, sigue siendo el punto de referencia. Lo que yo viví sigue siendo el punto de referencia a través del cual yo voy a quererme parecer o voy a querer distanciarme. Y pareciera, Roque, que si yo tuve unos papás ejemplares y una familia preciosa, pareciera que no, pues es el mejor escenario de todos, lo mejor de lo mejor. Es imposible que yo como hijo haga algo que está mal. Pero justamente, o sea, el problema de ese tipo de escenarios, que está bien, es mejor que aquellas familias desastrosas, digamos, por supuesto. Pero ¿cuál es la cuestión? ¿Cómo yo me siento como hijo si tengo que compararme con la perfección de la pareja de mis papás? Claro. Con la perfección que fue la familia en la que mis papás nos criaron. Y de pronto yo hoy, ¿cómo voy a sentirme si veo de que no llego o no doy la talla? No, mis papás nunca discutieron delante de nosotros. Y ahora cuando discuto con mi pareja delante de mis hijos, siento que le estoy generando un daño enorme. Y quizás la discusión no es una discusión realmente fuerte. Pero claro, el solo hecho de haberme criado en un halo de perfección
me hace menos, menos tolerante a las crisis, a los momentos complicados, a los sinsabores, a las situaciones que yo considero que podrían estar no siendo lo ideal, pero me termino conflictuando y estresando bastante con una discusión que quizás no fue la gran cosa. Y mi pareja dice, ¿pero qué te pasa? O sea, te estoy queriendo decir esto y vos ya estás queriendo irte porque no querés discutir delante de los hijos, pero en realidad no es una discusión tan grande. ¿Cómo me siento yo? O sea, para los decir, suegros perfectos. O sea, para decir que las familias perfectas y las familias más imperfectas también genera en nosotros reacciones, fragilidades, patrones, dificultades que me van a representar cierto nivel de afección en mi vida posterior. Yo me he topado varias veces, por ejemplo, con varones que compiten con los suegros, por ejemplo, ¿no? Porque entonces sienten que la esposa se crió con un nivel de estilo de vida, con un nivel socioeconómico alto, y entonces él necesita generar mucho dinero y tener, porque necesita estar a la altura de ese escenario de la familia de ella, ¿no? O como decís vos, resulta que ahora no puedo yo gritar porque resulta que mis suegros son perfectos, ¿no? Entonces, insisto que hasta en estas situaciones que son mejores, vamos a decirlo claramente, de buenas familias, también algo nos va a afectar y también pueden haber patrones, ya sea porque no llegué al patrón, no llegué a ser como tendría que ser, o porque realmente estoy haciendo aquello que nunca vi en mi casa y hoy me siento contrariado, confundido porque no estoy a gusto con esto, ¿no? Cosas que se repiten o que se rechazan. Habíamos dicho hábitos, costumbres, tiempo de ocio, consumos. Sí. Todo tipo de consumo. Todo, ¿no? Tipo de consumo. Otra cosa que se hereda o se rechaza fundamentalmente es qué relación de pareja vi en mis padres. Sí. ¿Quiero una relación como esa o quiero una relación totalmente distinta a esa? Si yo soy mujer, también voy a decir no quiero sufrir lo que mi mamá sufrió con mi papá. Entonces voy a reaccionar defensivamente cuando veo que mi pareja se está pareciendo siquiera un poco a eso que mi papá fue con mi mamá. Porque defensivamente hablando yo me juré no vivir aquello. Cuando uno ya es adolescente, ya los adolescentes empiezan a plantearse qué quieren y qué no quieren. Ya el adolescente dice, yo no quiero beber como mi papá, no voy a tomar una sola gota de alcohol. O yo no quiero ser infiel y yo voy a permanecer con una persona solamente porque yo he visto lo mucho que eso afectó en mi vida, en la vida de mi mamá o en la vida de mi papá. Entonces, las personas solemos desear repetir o no repetir la pareja de nuestros padres. ¿Qué otra cosa? El comportamiento financiero, por ejemplo, ¿no? Si en casa mi familia era como más tacaña, digamos, ¿no? O si en mi familia cada uno tenía su plata. Sí, o más bien todo el tiempo lo que ingresaba era para disfrutar el dinero, era para gastarlo y disfrutarlo. No había que ahorrar tanto, había que tener un trabajo fijo, ser dependiente, tener, y tras que teníamos un ahorro, por ejemplo, venía el aguinaldo, o venía la prima, o venía el quinquenio, cada 5 años nos comprábamos muchas cosas o nos íbamos de viaje al exterior porque había un dinero extra para hacerlo. Entonces, yo una vez atendí una familia que vivía del esfuerzo de los abuelos, de las inversiones de los abuelos, de las empresas de los abuelos. Entonces, el concepto con los que estos niños entraron a esta familia fue: el dinero es un derecho, algo que se me tiene que dar. O sea, yo pedía y se me daba. No había tanto la relación entre esfuerzo y dinero porque yo no veía a mis papás esforzándose tanto y tenían. Entonces, el dinero era como algo que se te da. Pero estas personas salieron y hicieron pareja. Y la pareja le dijeron, bueno, ¿y? ¿no? O sea, ¿cómo vamos a vivir? Necesitamos que trabajemos. Entonces esta persona que tenía incorporado el patrón de que el dinero es un derecho que se me da, pensaba que era cuestión de pedir y tener. No era una cuestión de ganárselo el dinero a punta de esfuerzo. Y a eso nos referimos con ciertos comportamientos económicos o financieros, porque dependiendo de la realidad económica en la que crecimos, eso nos ha influido para lo que vamos a esperar o para lo que no queremos esperar en nuestras vidas pareja. Las frases es una cosa muy típica. Cuando yo me escucho a mí mismo diciéndole a mis hijos lo que mi papá me decía a mí, casi siempre me salta algo interiormente. Me veo a mí mismo diciendo, qué sé yo, en esta familia nosotros somos generosos, o aquí en esta familia se comparte, por ejemplo, ¿no? Por decir algo bueno, ¿no? Porque claro, hay frases muy pesadas, hay frases más... Y hay también incluso, Roque, adjetivos que mi papá usaba conmigo y que puedo usar yo luego con mis hijos. Adjetivos
en términos de decir estúpido o de decir porquería o de decir lo que sea, digamos, ¿no? Y que puede haber. Y en general, el modo de hablar, ¿no? El modo de hablar en general es una cosa bien interesante. A ver, lo vemos en las culturas. Si aquí se sentara con nosotros un colombiano, nos daríamos cuenta, ¿verdad? O si se sentara un argentino, ¿no? Hablamos todos español, pero no es el mismo español y no es la misma manera de hablar. Pues bueno, aquí, digamos, los bolivianos podemos tener una manera más o menos parecida de hablar, aunque dependiendo si somos de Oriente o Occidente, pero en general, pero de familia en familia, el tipo de palabras que se usan, la cantidad de malas palabras o de buenas palabras, de expresiones que se repiten, es una cosa que se hereda perfectamente. Y con las frases está incluido obviamente el estilo de crianza. ¿Cómo fue el estilo de crianza en mi familia? ¿Quién era el de los límites? ¿Quién era el de los juegos? ¿A quién se le pedía permiso? Si había o no esta cuestión de que los papás eran un equipo, en los cuales no sé si me enojaba con el uno, el otro no me iba a defender, o al revés, quizás si me enojaba con el uno, el otro venía a mi defensa. Todas esas configuraciones y dinámicas familiares también nos llevan a buscar repetirlo o a rechazarlo. De cualquier modo, ¿qué hay que hacer con los patrones familiares? Ya llegando un poco a la parte final. Yo cuando los identifico, cuando me doy cuenta de dónde vienen, cómo los fui aprendiendo, me doy cuenta que no están generando el mejor de los ambientes en mi casa, en mi relación de pareja, en mí mismo, me siento como atrapado en ellos y ya no me está llevando a algo bueno, o qué sé yo, repetí este patrón y no fue igual en esta circunstancia versus en la que estuvieron mis papás. Es que pasa que no es lo mismo. No es nomás agarrar y replicar porque en su momento fue bonito, porque hay cosas que ya no aplican, sea por época, o sea porque el solo hecho de que mi pareja no sea mi mamá hace de que lo que yo haga como papá no tenga el mismo efecto. Mi pareja no es mi mamá, mi pareja no es mi papá, nuestra realidad familiar era distinta, nuestra realidad económica era distinta, no es lo mismo tener tantos hijos que tener tantos, no es lo mismo vivir en tal sitio o dedicarse a tal cosa. Entonces hay muchas cuestiones que hacen que no necesariamente sea cuestión de copiar y pegar. Reflexión número 1, cuestione lo que está replicando. Escuche, yo creo que es la palabra escuchar, escucharse a uno mismo cuando digo las cosas, escuchar a mi pareja. O algún buen amigo. Hágase preguntas. Correcto. Es un tema importante de escuchar porque lo que hay que generar con todo eso es conciencia. Claro, porque yo quiero hacer, lo voy a repetir, pero con la conciencia suficiente. Segundo, no se obsesione con no repetirlo. O no repetir todo. No repetir todo, o no se obsesione con no repetir, porque también hay gente, Ricky, que la pasa tan mal solo porque se está pareciendo a... Por ejemplo, no sé, la mamá que sin querer queriendo le gritó a su hijo y la pasa tan mal ella, porque siente que eso nunca quiso ser ella. Ella siempre criticó a esa mamá gritona, quejumbrosa y no quiere ser eso, y entonces empieza a experimentar un malestar enorme. Escúchame, es lo más normal del mundo. Te habituaste a eso. Eso es lo más directo que vas a hacer. Normalmente, tenete un poquito de compasión a vos misma. Estás mejorando, estás queriendo ser mejor mamá de lo que fue tu mamá, pero no es como hacer clic. Alguna vez te va a salir eso. Alguna vez te va a salir el que papá no tomaba de la mano a mamá, o el que papá no besaba a mamá en público. Alguna vez te va a salir eso. No querés, luchaste contra eso, estás luchando contra eso, pero alguna vez te va a salir quizás. Y si te sale no pasa nada. Volvé a empezar y a reafirmar tu conducta en lo que vos considerás que es correcto. Yo creo que ahí la clave es recordar, si pasó una vez y en algún momento lo hice, no es un patrón. Sí. No se sienta culpable, no se sienta que no vale nada porque hizo algo parecido en algún punto. El patrón, recuerde, es algo que hacemos todo el tiempo, a veces sin darnos cuenta o dándonos cuenta y sintiéndonos mal, o luego incluso haciéndolo y no sintiéndonos mal, sentir que es normal. Ese es un patrón. Si alguna vez te equivocaste, si alguna vez hiciste algo que te hicieron y que a vos no te gustó cuando eras pequeño, pues bueno, des el chance de tomar conciencia, pedir perdón, reparar si es que hubo un daño y seguir adelante. Yo creo que eso es una cosa absolutamente importante. Y déjese ayudar
por su pareja, por un profesional, por quien sea que esté acompañándolo. Me parece que es importante, alguien que está viéndote desde afuera, está viendo cosas que vos no estás viendo en vos misma, y si te vas defendiendo todo el tiempo ante eso, quizás nunca vas a lograr trabajar adecuadamente esta cuestión. Y quizás si hay que educar a la pareja para que cuando te hable de esto, te hable de otra forma, bueno, es mejor a que no te lo hable. Correcto. Es decir, me gustaría que lo hables de esta manera, me sentiría menos atacada si lo hicieras de este modo, en lugar de decir, no hables de mi familia, no te permito que digas nada de ella, porque entonces probablemente nuestros escenarios de reparación y de sanación se van dilatando cada vez más. Tomemos todo esto para construirnos la vida adulta y la familia que queremos, no la que podemos, sino la que queremos.